quienes están en el ojo de esta tormenta y con un desafío de gigantescas proporciones. Juan Manuel de Llanos no es un dato menor señalar que él es originario de San Cristóbal de las Casas, justo en el citado estado de Chiapas. Y eso sin duda marca, dicen por ahí, origen es destino. Así es que me parece, Juan Manuel, que has desempeñado, además eres un servidor público muy completo. Él es un abogado que ha realizado estudios de posgrado en España, en la Universidad de Salamanca, en temas como democracia y parlamento y en anticorrupción por la Universidad de Salamanca. Tiene un número muy importante de estudios de posgrado a niveles de diplomados en diversas áreas. Son más de 50 cursos, certificaciones, actualizaciones y especializaciones en temas políticos, jurídicos y sociales. Es un servidor público de carrera, lleva más de 16 años en el servicio público y muchos de estos trabajando para el Poder Legislativo, como analista, como asesor, como secretario técnico y en más de una ocasión asesorando a los legisladores justamente en los temas migratorios. Y por si eso no fuera suficiente, ha sido participante de actividades humanitarias de la caravana migrante en octubre de 2018 a lo largo del país. Secretario técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, asesor del Centro de Investigaciones Parlamentarias en la propia Cámara, secretario técnico de la Comisión de Administración en el Senado, pero insisto, de su amplia trayectoria yo quiero destacar la vinculación que siempre ha tenido justamente con los temas de la migración. Así es que ahora en la tarea ejecutiva del Instituto Nacional de Migración tiene sin duda una visión muy interesante del fenómeno y ya nos platicará él también desde su perspectiva cuáles son las acciones, no solo las que se están emprendiendo, sino aquellas a las que estamos llamados a acudir. Hay un actor del que se ha hablado poco en esta mesa y creo que si un elemento nos faltó sería el de las organizaciones de la sociedad civil, que han sido fundamentales y lo seguirán siendo, lo son ahora y lo seguirán siendo en su intervención a favor de los migrantes. Me parece que ese es un gran actor ciertamente ausente en esta mesa y eso nos provoca y quisiéramos comprometerlos a que no sea la primera y que en otros formatos y en otras tareas, quizá en el área de investigación o editorial que el IAPEM también realiza, podamos seguir trabajando en este tema tan importante. Pero bien, regresando al evento, quisiera darte, mi estimado Juan Manuel, la palabra para que nos platiques. Adelante, por favor. Muchas gracias a todas, a todos. Buenas tardes. Voy a ser muy respetuoso del tiempo. Lo difícil de participar al último es no repetir lo que ya dijeron acertadamente mis compañeros y compañeras. Quiero agradecer al Estado de México la invitación al IAPEM, al maestro Arturo Goicoechea, el presidente de aquí del IAPEM, al diputado Hugo Cabrera, ya conocido en el tema de migración como diputado federal, a la doctora Norma Vaca, investigadora de la universidad. Efectivamente, pues yo también soy migrante laboral y también por buscarse la oportunidad y la vida en otro lugar. Y la Ciudad de México me ha dado acogida en este momento y pues ahora también estamos aquí en el Estado de México, que ha desarrollado una agenda migratoria local, como ya lo expresó el diputado Hugo. Y quiero comentarles que efectivamente cuando estuve en la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, me correspondió dictaminar, hacer proyecto de dictamen para uno de los puntos de acuerdo que ha presentado, que han sido vastos, innumerables, en cuanto a la creación del Instituto de Queretano del Migrante. En positivo, por supuesto, favorable por ser una propuesta de avanzada. Soy creyente en ver a la migración como oportunidad de desarrollo. Yo quisiera abordar el tema desde el punto de vista de lo que está pasando en México ahora. Si bien me corresponde analizar la ley de migración, su reglamento y las reformas recientes que se dan en materia de niñez migrante, es bien importante mencionar que es una de las directrices de la migración que hace más crisis
en el tema migratorio en el ámbito social en México. Y para ello, pues veamos el mapa de lo que está sucediendo en México en este momento, sobre todo con la migración de niñas, niños y adolescentes y los no acompañados, que es la parte más compleja que le toca lidiar a México. Traigo una serie de cifras que ha manejado el gobierno federal, las instituciones encargadas, pero quiero darle paso, por favor, si me lo permiten, y ser muy ejecutivo, muy rápido, sobre todo el mapa, cómo se está dando, las condiciones de migración. Esto no empezó ayer, no empezó hace un mes, empezó a incrementarse en el 2015. La afluencia de la caravana migrante, primero se llamó el Via Crucis Migrante, que se originó con centroamericanos precisamente, pero sobre todo en Ixtepec, Oaxaca, con líderes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos de la sociedad civil, y lo cual generó este Via Crucis para buscar. Vienen niños en este momento predominantemente de Centroamérica, de Haití, caribeños, y también algunos afrodescendientes que son extracontinentales, pero niños vienen buscando a sus papás que ya están en los Estados Unidos, en el norte del continente. Vienen niños que no tienen papás y vienen niños no acompañados que vienen huyendo de sus papás. La violencia en Centroamérica tiene origen predominantemente en la época de los 70s finales a principios de los 80. En este entonces recibimos en Chiapas, yo radicaba en ese momento en mi estado, pues era muy pequeño, pues ahora tengo 48 años, pero en esa época nosotros escuchábamos en la radio de onda corta, que era entonces, y a casi 200 kilómetros de donde estaba, escuchábamos la guerra civil en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ahí se da el origen de esta violencia sistemática en las familias, entre pobladores de un mismo lugar. Se da esta guerra civil, esta lucha por cuestiones políticas, también por cuestiones sociales, y que dio un desenlace de un intervencionismo extranjero. Desenlaza, ya sabemos, esos son ahora los abuelos de los niños que están, o bisabuelos de los niños que están migrando ahora. Ahí hago un paréntesis y es una referencia muy elocuente, y lo cito mucho yo en tantos ensayos y conferencias. Referimos más bien a Luis Mandoki en esta película de Voces Inocentes. Él ahí hace o plasma el ambiente que se vivía de violencia en Centroamérica y que hace expulsar como factor primordial a la migración hacia el norte. Le agreguemos el ingrediente económico que viene en la posguerra y enseguida la parte medioambiental. El huracán Stan en 2010 ensaña más en Centroamérica y lo vemos ahora con el huracán reciente que impacta a Centroamérica, que impacta a México, que impacta al Caribe. Eso incrementa la expulsión de la migración. Si algo faltaba es la condición de pandemia en el mundo. Esto también es provocante como un propulsor de la migración. Sí, el COVID viaja en la migración, por supuesto que sí, pero no estigmaticemos al tema de la migración con todos portadores de COVID. Efectivamente, el COVID anda en todos lados, no solo en la migración. No estigmaticemos tampoco a el COVID con la población migrante de asiáticos o de orientales, que porque ahí se originó en China el COVID, aparentemente no lo tenemos a ciencia cierta, pues tampoco estigmaticemos eso. Se ha relacionado el COVID y las enfermedades, desafortunadamente, con la migración, con la gripe española, con la migración española en México. Le temían entonces a la gripe española, que era una gripe que mataba, y ahora que más reciente en la caravana del 2018, donde participaba yo provengo de la sociedad civil y transité desde luego al legislativo como secretario técnico, como parlamentario en la parte técnica, y ahora estoy en la función pública
definitivamente son ámbitos distintos, pero que nos da un panorama amplio de cómo atender y entender a la migración. En este momento estamos obteniendo el impacto mayúsculo de la migración, flujos inusitados, pero sobre todo las causas de la migración de los niños, niñas y adolescentes no acompañados e indígenas y mujeres. Esa es, yo creo, la escala más recóndita y más sensible de la migración. Si avanzamos, por favor, veamos la situación en el norte de Centroamérica, cómo se ha incrementado la violencia, las pandillas en Tegucigalpa, ser una de las ciudades más violentas del mundo en Honduras, y es por ello que tenemos predominante flujo de la comunidad hondureña. Esa es la ruta que sigue, en ese Tapachula, Suchiate, Tenosique, Ceibo, que es la puerta de entrada, y desde luego Chiapas sigue siendo la puerta de entrada de la migración irregular y es la entidad más transitada de México de migración irregular. Buscan el centro de la República, por supuesto, y la ruta del Golfo, que es la más corta, pero la más peligrosa, que es la ruta de la bestia, la ruta del centro, que desde luego tiene los imanes económicos y los oasis, por así llamarlo, que son comunidades de acogida, como es la Ciudad de México o la zona metropolitana, Puebla, el Estado de México, Morelos, y también entra Querétaro y sigue la ruta hacia el norte. Y bueno, es importante retomar lo que decía el diputado Hugo al respecto de la ley que es plausible, la iniciativa que presenta ahora en el ámbito local, sobre todo para atención de migrantes. Existe una ley predecesora, que es una ley modelo también a nivel global, y es la Ley de Hospitalidad de la Ciudad de México. Es un avance y es una forma de cómo atender a la migración. La migración definitivamente no hay que reprimirla, no se va a acabar con la represión. Entonces hay que atenderla y entenderla para mejorar el modelo que es único, el modelo migratorio que está en construcción, el modelo migratorio mexicano por sus características. Y la ruta del Pacífico, que es ahora una alternativa porque es la ruta que le llaman los mismos migrantes, la población migrante le llama la ruta del diablo, que es la que corre todo el Golfo desde Oaxaca, Guerrero, bueno, empieza en Chiapas, por supuesto, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, y va subiendo hacia Jalisco, Nayarit, Sinaloa, hasta buscar el norte siempre, y damos continuidad a la presentación. Estos son los países de destino, de tránsito. Ahora México ya es un país de destino, no es el país, tercer país seguro, pero sí ya es una opción para solicitar refugio, para estabilizar a la población migrante, que es lo que está sucediendo en este momento. México históricamente ha sido solidario con la migración. Ahora sigamos manteniendo la parte humanitaria de la migración. En México, este país se construyó con migrantes desde su fundación y hasta en estos momentos sigue siendo un país humanitario. Hay que seguirlo manteniendo así, y yo me atrevo a decir aquí que es un país que ha sido bondadoso, muy bondadoso con la migración, y lo explico con gusto más adelante el por qué. Esas son las rutas al norte, siguen siendo los destinos o los cruces: Mexicali, Tijuana, Piedras Negras, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, y también Tamaulipas, Laredo, que es ya una zona muy, muy conflictiva y muy violenta en contra de la población migrante. Nada más veamos los recientes hechos de Camargo, Tamaulipas, y San Fernando, Tamaulipas. Continuamos, por favor. Estos son los números, cómo ha evolucionado de 2014 a la fecha, y vamos con números y con gráficas. Estos son datos de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cómo ha repuntado la solicitud de refugio en México. Ahora, en este momento, recientemente, en esta semana precisamente, el titular de COMAR declara
que se espera que cierre el año con más de 100,000 solicitudes de refugio de migrantes. Y desde luego son personas que vienen buscando estabilizarse en México bajo las condiciones que ya mencioné previamente o huyendo de estas condiciones de migración forzada. Adelante, por favor. Estos son el incremento por países. Sigue siendo Honduras repuntando, sigue siendo El Salvador, Haití, desde luego. Vemos el 18 al 19 una segmentación que también existe por edad y por género. Esto es muy importante, cómo las mujeres están compensando a la migración ya. Hasta ahí existe ya la paridad y esto es elocuente porque cada vez vemos más mujeres, madres, jefas de familia que están migrando, emprendiendo cabezas de familia que están emprendiendo migración y también vemos a jóvenes, a niños en edad temprana que están migrando y ya decía las causas al inicio que son difíciles y muy dramáticas en algunos casos. Adelante, por favor. Esto es una gráfica que publica recientemente la consultora Theo Research, que hace el número de solicitudes, explica el número de solicitudes y de casos aceptados de refugio en el país, cómo ha incrementado hasta 64,000 documentados, pero se espera en este 2021 ascienda arriba de 100,000. Siguen siendo Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua. Y veamos, en el 2019 es post la primer caravana ya formal que desenlazó en 4 caravanas más que iniciaron en el 2018, ya que fueron caravanas organizadas. Yo no estoy de acuerdo con todas las caravanas, por supuesto. La primera era auténtica, si era una caravana desde la sociedad civil, defensores de derechos humanos. Ahora veamos cómo han evolucionado, han desenlazado en flujos caravanizados como es el actual. Es decir, alentados por pseudo defensores de la sociedad civil o de derechos humanos que avientan como escudos humanos a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes sin escrúpulos, irresponsablemente, para evadir el control migratorio en México. Eso no se vale. Eso no es defender ya derechos humanos y yo me pronuncio en contra de ello. Y tenemos desde luego evidencias que existen, los videos, los mismos documentos en redes sociales donde han sido flujos alentados. Siguiente, por favor. Veamos cómo están los refugiados ahora en México. Tenemos a 64,000, arriba de 64,000 refugiados ya que la institución, en este caso la Comar, ha recibido y está por resolver. Y desde luego, de ese tamaño es el reto que tiene la Comar. Necesita ampliar su capacidad para resolver este reto que tiene ahora en México. Adelante, por favor. Estos son los solicitantes, cómo se incrementó desde julio de 2020. Se ha incrementado un 192% y va a incrementar más, va a subir, por supuesto, arriba del 200% y que se espera que cierre 2021, ya decía, en 100,000 o más de 100,000 solicitudes. Adelante, por favor. Estos son los solicitantes por sexo. Veamos los menores de edad, cómo han crecido. Crecen en mujeres y en hombres. Es decir, tenemos jóvenes, niñas, niños, adolescentes y no acompañados que incrementan su solicitud por lo mismo, buscando el norte, buscando a sus padres, huyendo de sus padres o simplemente por no tener padres. El tema siguiente y el reto es el ver la totalidad, pero sobre todo también ellos vienen buscando oportunidad de vivir, oportunidad de trabajar, oportunidad de tener servicios de salud, oportunidad de tener educación y oportunidad de ser atendidos socialmente en las entidades de acogida, en las instituciones de los 3 órdenes de gobierno, y aquí cabe excelentemente la propuesta del diputado local, porque eso es lo correcto, son las buenas prácticas que debe tener nuestro país al respecto. Adelante, por favor. Este es el contexto de cómo se están integrando. ¿Qué están buscando en México? Buscan Jalisco, buscan Chihuahua, buscan el centro de la República. ¿Y por qué están buscando estos puntos o destinos? Porque es donde hay más trabajo,
es donde hay más infraestructura y es donde vienen ellos encontrando una mejor condición para vivir. Vienen, como todos nosotros, vienen buscando una mejor condición de vida. Adelante, por favor. Y este es el proceso de integración local que está siguiendo nuestro país desde el gobierno federal, desde las ONGs internacionales, que es un reto enorme, por supuesto, y ahí detalla el ACNUR, esta es una gráfica del ACNUR, cómo les va buscando condiciones de mejora en nuestro país. Entonces, México es un país de acogida, es un país humanitario y es un país de destino. Hay que diferenciarlo como el tercer país, seguro que no lo es, porque también tiene esta condición humanitaria y solidaria que ha sido históricamente. Adelante, por favor. Todo este es el reto de la institución migratoria. Veamos, son 194 puntos de internación internacional que tiene, que desde luego son por tierra, son por aire en los aeropuertos y es por mar, los puertos. Entonces, la institución migratoria también tiene un reto enorme. Es muy difícil, los tantos pocos imágenes y notas que aparecen sobre la posible represión que se diera de la institución migratoria es algo mínimo a comparación del reto que tiene institucionalmente México. Adelante, por favor. Y desde luego quiero aclarar que no todos los funcionarios compartimos ese tipo de prácticas, habemos excepciones y para muestra aquí el general y tantos otros compañeros y compañeras que a lo largo y ancho de la República se han capacitado, sobre todo en materia de derechos humanos, para atender a la población migrante. Los 3.169 kilómetros en la frontera norte, todos los cruces fronterizos que existen en la frontera norte y en la frontera sur, los 1.149 kilómetros que quiero mencionar. Para los que hemos recorrido en la frontera sur, en toda la frontera, a lo largo de la frontera, los cruces oficiales son esos, los que corren desde el Suchiate hasta el Ceibo Lagunita en Tenosique. Pero cada 2 kilómetros hay un cruce que es indefinido o es ya un cruce poroso o es un cruce clandestino, por así decirlo, donde ahí pasan, cruzan diario, intercambio de mercancías, regresan, van a turistear a la frontera sur, regresan, también no solo pasa migración, pasan armas, pasan drogas, como sabemos, pero también por ahí entra el tráfico de migrantes y la trata de personas, que es la cadena delictiva que alguien la ha mencionado aquí, la doctora, sobre todo con niñas, niños y adolescentes. Adelante, por favor. Esta es la parte más cruda y emergente de la migración, es la que no quisiéramos ver, pero la tenemos que abordar. La parte más crítica de la migración y no queremos que esto suceda. Es por ello que no es el mejor momento para ir al norte ahora, porque las condiciones climáticas, las condiciones del río, las condiciones del desierto, las inclemencias que tiene y las diferencias de clima que tiene nuestro país. Pero desenlaza en esto. A la izquierda pues es Oscar, de 25 años, con su niña Valeria, que inexplicablemente y solo una necesidad de emigrar, entendemos, ponerla en su camiseta y atrás para cruzar el río Bravo, y el desenlace es fatal. Y el otro, que no se aparta, el otro caso desde luego, que es Aylan Kurdi, que es en el Mediterráneo, que aparece en las costas de Turquía en el 2015 y haciendo boca abajo, ya inerte. Esta es la cara más cruda de la migración y esto es lo difícil para México. Es por ello la explicación del presidente de la República que cuidemos a la migración siempre y atendamos a la migración en Centroamérica. La cumbre se da ayer con el canciller Marcelo Ebrard en Estados Unidos, en Washington, sobre todo la propuesta y la alternativa que trae México, seguir siendo humanitario y atender a la migración desde sus orígenes y sus causas en Centroamérica, con el programa Sembrando Vida y con el programa de Jóvenes Emprendiendo el Futuro, que es uno de los tantos. Hay más cosas que deben de buscarse para tener oportunidad en Centroamérica y sobre todo en el sur-sureste del país, con estos empleos que se proponen para integrar en los proyectos de infraestructura. Adelante, por favor. Esta es
la cara de la migración en el Mediterráneo, las pateras, cómo viajan allá, cómo se avientan al Mediterráneo. En cada patera hay de 200 a 500 migrantes y veamos ese bebecito en brazos de un rescatista frente a la isla de Lampedusa en Italia. Sigamos, por favor. Eso no es alejado. Este es México, la bestia. Igual, niñitos en brazos, viajando en el lomo del ferrocarril, que es un ferrocarril de carga. Esto es lo difícil de la migración, pero también lo riesgoso de la migración, y es la seguridad que hay que darle a la migración. No ver el concepto de seguridad nacional, verlo con un concepto de seguridad humana, que es un término muy difícil, pero que va en concordancia al Pacto Mundial de Migración, al Pacto de Marrakech, que México signa para una migración ordenada, segura, regular y digna. Esa es la palabra del reto, una migración digna en México. Adelante, por favor. Este es el desierto. Este es un niño de origen ecuatoriano que aparece ya deambulando en el desierto y fue rescatado por el CBP, donde ya él no sabía, fue abandonado por su misma familia. Es decir, la crisis esta la hace más grave y más difícil para las familias. Fue abandonado por sus padres, después fue reunificado y fue llevado a buen término, pero es un ejemplo de cuántos casos de estos suceden a diario en este tránsito. Traigo muchas cifras, pero quiero ser muy respetuoso del tema, quedará para otro momento, o tal vez si hay alguna réplica o contrarréplica, con gusto lo haremos mención. Adelante, para ya ir terminando. Estos son los datos del CBP en la frontera norte con Estados Unidos y México, cómo aumenta la detención de niños, cómo repunta en este año 2021, estimando hasta 52,000, casi 53,000 niños, niñas y adolescentes en la frontera norte. Adelante, por favor. Estos son los solicitantes de niñas, niños y adolescentes. Ya lo había mencionado. Sigamos, por favor, cómo aumentan las deportaciones con Biden ahora. Obama llevaba un récord, llega Trump con 2,401,000 y ahora Biden en el poco periodo que lleva va arriba de 1 millón y se espera que supere los 2,400,000 de Trump. Adelante, por favor. Esto es el repunte en porcentajes. Biden a los días que lleva más de 575,000 igual detenciones en la frontera México-Estados Unidos. Adelante, por favor. Estos son las detenciones por año. Veamos cómo repuntó. Obama mantuvo sus cifras no tan disparadas. Donald Trump lo manejaba de acuerdo a las condiciones electorales y a cómo iba su campaña presidencial, que también es una perversidad, hay que decir, manejar a la migración como un arma política, desde luego para convencer al electorado. Y Biden ahora en el 2021, en julio, tiene ese récord de 1,113,000. Adelante, por favor. Esto es el récord por meses y veamos el repunte que tiene Biden, lo mismo en detenciones. Adelante. Y bueno, adultos solos, se ha incrementado el repunte de adultos mayores que están buscando a sus hijos que están allá para entregarle a sus nietos. Entonces se vuelve un drama aún mayúsculo porque hemos encontrado, hemos rescatado, hemos atendido hasta personas de 82 años que van migrando, que es inexplicable, inentendible, pero ellos van buscando al tema de los papás, o sea, el hijo de ellos o los hijos, hijas de ellos, para llevarles a sus nietos. Adelante, por favor. Este es el reto que tiene México institucional, restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes y toda la población migrante con estos principios y estos derechos que están plasmados en nuestra Constitución, en nuestra ley migratoria, en nuestro reglamento migratorio y sobre todo en los instrumentos internacionales sobre la convencionalidad que existe de instrumentos internacionales que México ha asignado. Adelante, por favor. Estas son mis fuentes, con gusto las comparto. Y por último, decirles cuál es la alternativa de la migración. Pues bueno, me niego rotundamente a que la migración se ataque, que se
afronte. La migración no se va a terminar, va intrínsecamente relacionada con la evolución humana, es ir contra nosotros mismos. Lo que hay que hacer con la migración, hay que atenderla, entenderla y desde luego solidarizarse con ella, ser humanistas con ellas y con ellos y sobre todo ser empáticos para hacer una migración digna para los que vienen, para los que regresan, para los que se van y para los que ya estamos aquí, un respeto integral de derechos bajo el concepto de seguridad humana. Gracias y buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Juan Manuel, y felicidades. La verdad es que lo dije al inicio, lo refrendo ahora, el Instituto Nacional de Migración es una institución enorgullecedora de los mexicanos y creo que en particular de quienes nos dedicamos al servicio público, porque ciertamente a lo largo de décadas se ha destacado por manejar un fenómeno tan delicado. Yo diría en buena medida, algo que mencionabas en una de tus últimas láminas, a ese carácter de principista de la política exterior mexicana, uno de cuyos brazos operadores es el Instituto Nacional de Migración, insisto, en un tema tan delicado. Agradecemos, por lo tanto, la presencia general, muy amable, desde su casa en el IAPEM, la presencia de usted como delegado del instituto aquí en el Estado de México. Y la pura presencia y el tema, estoy seguro, va a dar para muchas cosas más que desarrollar, pero antes de eso, incluso antes de terminar, yo quisiera preguntar aquí al diputado Cabrera, a la doctora, si tendrían alguna pregunta, algún planteamiento que hacer. Juan Manuel, de alguna manera, casi al final de su intervención, habría esta oportunidad, ¿no? El diálogo, hablando, por ejemplo, del diálogo de alto nivel iniciado ayer en los Estados Unidos, al que ya se refirió. Sin duda, el gobierno mexicano está, me parece, haciendo bien en plantear sus prioridades, entre otras, sobre estos temas. Y como es comprensible, el gobierno norteamericano tiene las suyas, que no necesariamente coinciden, pero creo que ese es justamente el principio de la diplomacia, ¿no? Acercar posiciones hasta tratar de encontrar o diseñar un escenario donde todo el mundo gane. Pero la pregunta, Juan Manuel, sería, ¿cuál en tu opinión tendría que ser, por llamarlo de algún modo, adicional al planteamiento del Estado mexicano formulado ayer, la alternativa que el propio gobierno mexicano tendría que hacer para también contener lo que la doctora Vaca nos ilustraba muy bien acerca de las migraciones mexicanas, de los lugares donde México expulsa a tanta gente, ¿no? Esto que también el diputado Cabrera nos explicaba muy bien, cómo en la Sierra Gorda de Querétaro las posibilidades de lanzar el desarrollo desde lo local son limitadas, ¿no? Nos explicaba muy bien que justamente incluso medidas de carácter ambiental impiden llevar a cabo ciertas actividades y entonces la gente que vive ahí está limitada para impulsar el desarrollo desde lo local y sigue cada vez más dependiendo de las administraciones que vienen del exterior. Claro, son casos muy específicos, quizá que el diputado nos comentaba, pero ¿cuál en tu opinión es, y para aprovechar la presencia de sus amigos del gobierno del Estado de México, la responsabilidad que las administraciones públicas estatales tienen ante el fenómeno? Es decir, no es un asunto del gobierno federal, es un asunto del Estado mexicano. Así es. Bueno, la migración ya se ha comentado aquí, la doctora lo hizo, es una condición, más que fenómeno, es una condición de migrar de la humanidad y desde luego se debe atender de manera multisectorial, o sea, con una transversalidad desde los tres órdenes de gobierno, más que como política pública, como formas de gobierno ya. Es nuestro primer ingreso en materia per cápita. 41,000 millones de dólares estima este año de percepción el Banco de México. Es decir, todas las entidades de la República Mexicana sobrellevamos nuestra economía por la migración. El segundo ingreso es el petróleo y el tercero el turismo, que se desplomó por el tema del COVID. Entonces, todos los órdenes de gobierno deben de sectorizar lo que está haciendo correctamente el diputado en el estado de Querétaro, sectorizar en nuestro marco jurídico local y federal, sectorizar en nuestro
nuestras políticas públicas, más que sean asistencialistas, que sean como oportunidad de desarrollar transversalmente a nuestro país, a nuestras entidades federativas y en lo local, ya no depender del Fondo de Apoyo a Migrantes, que ya desapareció, o del 3x1, que era asistencialista. Veamos a la migración las remesas que llegan para que se empleen en el desarrollo de infraestructura, de empleos, de autoempleo también, y no se vaya únicamente al consumo, como ha sucedido, o a la fiesta de 15 años para los hijos, ¿verdad? Que se vaya al desarrollo de las familias y no sigamos viendo estas poblaciones en el interior de la República que están desérticas o que están abandonadas, estos palacetes, casas enormes, muy bonitas de estilo californiano, pero que no hay nadie adentro, todos están trabajando en el norte. Veamos que regresen, pero que regresen y se integren laboralmente, económicamente, educacionalmente y hagan de este país un país desarrollado como lo fue los Estados Unidos en los 50s y 60s del siglo pasado y que lograron ser la nación que ahora es, que es la nación más poderosa económicamente del mundo a raíz de la migración. Correcto, muchísimas gracias. Lo que mencionas empata muy bien con algo que a través de Facebook Jorge Gómez San Andrés nos escribe, porque dice él, siempre he pensado que se deben generar proyectos de inversión de los recursos que arriba normalmente, ya que tradicionalmente se destinan al consumo. Y plantea él, pregunta si en el ámbito local, se refiere al Estado de México, pero me atrevería, aprovechando tu presencia, diputado, preguntarte si para el caso de Querétaro existe alguna política pública o si la ley que tú iniciaste da pie justamente a incentivar esto, a tratar de canalizar los recursos que llegan del exterior más hacia con una perspectiva de inversión que de gasto. Claro que se trata de finanzas familiares, es muy difícil intervenir en ello. Sin embargo, no sé si tú tuvieras desde esa perspectiva alguna opinión que comentar sobre la línea de lo que Juan Manuel nos planteaba. Sí, con mucho gusto, querido Arturo. Sí se escucha, ¿verdad? Gracias. Sí, definitivamente, y lo señalábamos en la exposición, a través de la creación del Consejo Asesor Migrante, el propósito se derivará seguramente a partir de la constitución de su reglamento, que ya le dé una operación mucho más efectiva. Y dentro de esto tiene la obligatoriedad este consejo de reunirse un par de veces al año de manera ordinaria. Extraordinarias, pues las veces que se considere oportuno. Y dentro de esto, por supuesto que yo así lo avisoro, aunque ya no me corresponderá por ya no ser parte de la legislatura en ese momento, pero por eso estoy buscando los canales de comunicación para que no se quede solamente, si bien ya dentro del marco normativo de Querétaro, pero no se quede como letra muerta. Y a partir de ahí, precisamente, sacar lo mejor de la migración. Yo decía, así como está esto que estamos ahorita comentando de los migrantes nacionales, de los queretanos en Estados Unidos, que me consta lo solidario que son, porque cuando existía la figura de los clubes de migrantes como requisito sine qua non para el programa 3x1 migrante, nos dimos cuenta de ese esfuerzo solidario que va más allá de lo que precisamente se comentaba el servidor público, el licenciado Juan Manuel, que estuvo con nosotros de manera virtual, lo decía también el doctor aquí a mi izquierda, el doctor Juan Manuel, sobre el que no se quede para el gasto corriente, para la fiesta de 15 años, sino efectivamente para la inversión. Entonces, yo estoy convencido que a través del siguiente paso que se tiene que dar, que ya están las bases, se tendrá que ver esto, como también el otro rostro que tenemos en Querétaro, de esas 68 comunidades extranjeras, de empresas muy importantes en la industria aeronáutica, en la industria farmacéutica, en logística, el crecimiento que está teniendo Querétaro en esta parte. Lo que yo también estoy visualizando es aprovechar esos canales con el mundo, particularmente para las nuevas generaciones de Querétaro, para que jóvenes estudiantes a nivel, sobre todo de las universidades, de los tecnológicos, puedan vincularse. Los últimos gobiernos, independientemente del signo partidista que ha estado encabezando el Ejecutivo Estatal en Querétaro, han sido muy sensibles con ello
y saben y han reconocido que a través de la participación del empresariado, a partir también de la colaboración de la academia y de las propias comunidades, se puede vincular la situación del trabajo, la situación de la superación académica, y yo creo que a partir del Consejo Asesor Migrante se pueden constituir programas de becas para jóvenes, también aprovechando esa otra parte. Y algo que también quiero remarcar, porque lo comentaban y lo comentaste, lo comentó la doctora, sobre la participación que tienen las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en el tema de los migrantes en tránsito. Efectivamente, en el paso de toda esta ley, nos reencontramos con organizaciones no gubernamentales que están encaminadas y que hicimos una sinergia y empatía en el respeto a los derechos humanos de los centroamericanos, especialmente que pasan por Querétaro, las casas de migrantes, las casas, los refugios temporales que hay, y que cada vez hay mayor sensibilidad sobre esto, porque lamentablemente, particularmente esta cara de la migración, que son, yo diría, los más pobres de los pobres, que son muchos de ellos, como seguramente tiene registrado el Instituto Nacional de Migración, muchas mujeres analfabetas, gente incluso con una orientación sexual alternativa, diríamos, y que entran en esos grupos vulnerables. O sea, este rostro me parece a mí que es muy preocupante y que es de lo que tenemos que estar también muy pendiente en los próximos meses, y solamente enfatizo que a través de los cimientos que ya se quedan constituidos a través de la ley, estoy convencido que en Querétaro se le puede dar un nuevo giro, se puede catapultar muchos de los esfuerzos del fenómeno migratorio. Correcto, muchas gracias, diputado. Pareciera entonces y creo que hay que tener cuidado con los estigmas, con estigmatizar las migraciones, pero en esta diversidad pareciera que hay una migración, la última que nos mostraba Juan Manuel, a la que te referías tú ahora, que pareciera ser el cabuz de la locomotora que nos lastra y que nos pesa. Sin embargo, las migraciones, como la ley que presentas lo titula y como la doctora nos señalaba, las migraciones en plural, también hay unas migraciones que parecieran ser locomotoras, es decir, que impulsan y jalan el desarrollo. La pregunta, doctora, siguiendo el razonamiento de Tere Jaramillo, que nos lo planteaba a través de las redes digitales, la pregunta, doctora, es ¿cómo le hacemos para juntarlas en el mismo tren? Porque pareciera que tenemos, insisto, unas que lastran y otras que jalan, pero parecieran que están en dos trenes diferentes. ¿Cómo le hacemos para juntarlas de tal manera que vayamos hacia adelante y que la migración sea vista, como Juan Manuel lo planteó, como una oportunidad, no como un fenómeno? Incluso lingüísticamente eso creo que nos predestina a algo, simplemente como una circunstancia y siendo más objetivos como una realidad. Pero ¿cómo hacemos que esta realidad es una realidad más disfrutable para todos? Si es que acaso esto es posible, ¿no? Bien, sin duda es conociéndolas, ¿no? Atendiéndolas, involucrándonos. Yo creo que el ejercicio, justamente el trabajo, el avance que se ha mostrado aquí en materia legislativa instalada, da referencia de ello. Al quedar ese marco, quedar un marco normativo, corresponde entonces también que los distintos actores gubernamentales, por un lado, pero yo sumaría la ciudadanía organizada también, ¿no? Atendiéramos las migraciones de manera que entrara en las agendas, ¿no? Debe entrar en las agendas del desarrollo, sin duda, debe entrar en las agendas de los distintos órdenes de gobierno, y debe entrar también la presencia, la representatividad de la comunidad de migrantes en los espacios de decisión, como es el caso de las cámaras de diputados, ¿no? Estas voces deben estar ahí para que justo se legisle, se instale y se aborde, se atienda, ¿no? Incluso se presupueste, ¿no? Claro. Para atender todas esas actividades, porque si no se presupuesta, bueno, también está un tanto difícil, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero resaltar que corresponde a la ciudadanía
institucionalizada también, pero también desde el orden, digamos, de la sociedad civil y de las universidades, sin duda, generar esta atención a las migraciones porque es parte de las sociedades que tenemos y que cada vez es más presente, ¿no? Nuestro país tiene muchísimas migraciones internas y demás, y ya se ha dado referencia, no solo nosotros, Estados Unidos está conformado de ello. Latinoamérica hoy por hoy se está moviendo de una manera muy interesante. El mundo mismo, ya veíamos algunas imágenes de otros referentes geográficos. Es decir, es parte de la vida, es parte de las sociedades y merece que las migraciones estén también en el centro de las acciones gubernamentales, de las discusiones políticas, culturales y demás. Meterla mucho más. Para ello necesitamos más presencia ciudadana, desde luego, pero también voces en los espacios de decisiones, ¿no? Que los planes de desarrollo, por ejemplo, lo incluyan, lo diagnostiquen. Yo me he encontrado revisando planes de desarrollo de distintos referentes geográficos, político-administrativos, que no diagnostican la migración y son municipios o son entidades que es innegable la de migración y sin embargo no aparecen en sus planes, no aparecen en sus agendas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué necesitamos? Eso, que esté presente en eso, transversalmente en la vida, porque así es como estamos viviendo con migraciones y con poblaciones diversas y dentro de ello la migración de manera muy importante, ¿no? Eso muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, doctora. Qué amable, muchas gracias. Pues yo quisiera, para terminar nada más, agradecer a las instituciones y felicitar a las personas participantes. Muchas gracias, Juan Manuel, y al Instituto Nacional de Migración por la información tan importante que nos has hecho favor de vertir en esta sesión. Muchas gracias, diputado Hugo Cabrera. Felicidades por la ley impulsada y aprobada y una gratitud al conjunto de legisladores de la actual legislatura en el estado de Querétaro. Y muchas gracias, por supuesto, a la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno del licenciado Alfredo del Mazo Maza por haber participado vía digital en este importante foro. Y por supuesto a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Felicidades a todos. El IAPEM es su casa y amenazamos con buscarlos muy pronto para que este primer diálogo derive en acciones concretas, conjuntas, de análisis y diseño de políticas públicas, que es a lo que el IAPEM está orientado. Les agradecemos a todos de antemano su participación. Muchas gracias a las personas, decenas, centenas de servidores públicos que a través de Zoom y a través de Facebook Live nos hicieron el favor de acompañar. La grabación quedará en nuestras redes sociales para poder seguir consultándola. Y muchas gracias a todos. Que tengan un excelente cierre de semana. Estaremos muy atentos. El IAPEM les agradece a todas y a todos sus participaciones. Muy amables. Gracias. A ustedes.